nuestra invitada Marta Tenuto y también estamos con Daniel Carvajal hablando acerca de la escuela secundaria. Bueno, estábamos hablando acerca de las opiniones de los jóvenes en relación a la escuela y qué era lo que más te gustaba dentro de la investigación que estás realizando. Sí, precisamente más que en lugar de pensar en la investigación, estoy pensando en los jóvenes. Bien. En realidad me gusta trabajar con los jóvenes y un poco desarmar. Me gusta trabajar con los jóvenes y con los profesores, trabajar la idea de desarmar precisamente lo que escuchaba en la publicidad, ciertos estereotipos y ciertas formas de acercarnos a ellos. Uh-huh. Una de las actividades que realizo con ellos, con los profesores, ahora te voy a contar de los jóvenes, pero con los profesores, es presentarles algunas imágenes de la Universidad Medieval. Y hay una muy interesante donde muestra un profesor con sus estudiantes, algunos de ellos dormidos, distraídos, etcétera. Entonces un poco me gusta trabajar con los profesores porque creo que hay algo que son ciertas creencias, ciertas representaciones que se han instalado en los últimos tiempos sobre los jóvenes, que es desarmar esta idea de que solo los jóvenes de hoy se distraen y lo hacen solo porque la tecnología hace que pasen la noche conectados. Creo que precisamente una de nuestras tareas como formador de formadores, capacitadores, el lugar que ocupemos, es tratar de desandar esos caminos que se construyeron sobre la juventud, porque si nosotros ponemos respuestas cerradas y en realidad no vamos con preguntas a los jóvenes, es muy difícil que ellos nos puedan decir algo. Claro. Es decir, ¿para qué te voy a decir algo si vos ya lo sabés? Claro. ¿No? Que nos dicen, bueno, ¿para qué me lo preguntás si ya lo sabés? ¿No? Y creo que se dice muy habitualmente que hay que habilitar la palabra. El tema es hacerlo realmente, es decir, pasar del cliché al espacio. Exacto. Y para eso hay que permitirles que disientan. Yo en general en las clases les digo que no son creyentes, no tienen por qué creer en mí, es más, los invito a estar en desacuerdo, pero tienen que buscar argumentos. Entonces, creo que el desafío como adultos, como profesores, es precisamente tratar de desandar nuestros propios caminos, que fueron caminos muchas veces de certezas, dejar las certezas al lado y tratar de demostrar que es posible preguntar a los autores, cuestionar a los autores y cuestionar hasta lo que uno está tratando de demostrar, siempre con argumentos. Porque también ahí hay otro tema, que le decimos, bueno, los chicos tienen que ser responsables. Entonces yo lo que les digo a los profesores es qué oportunidades les dimos de decidir. En qué momento les dijimos, bueno, vos tenés este repertorio de actividades, tenés que elegir 3. No, les damos, bueno, estas son las obligatorias, acá tienen que hacer esto. Bueno, entonces, si queremos formar sujetos responsables, debemos darles oportunidades de ser responsables, oportunidades de decidir, oportunidades de también dejar nosotros de tratar de controlar todo, el espacio, la clase, los momentos, ¿no? No es fácil porque es un trabajo sobre nosotros, más que sobre los chicos, claro. Es un trabajo sobre nosotros. Y en relación a los jóvenes, digamos, hay una preocupación que es la del abandono escolar. Nosotros sabemos que en estos últimos años, sobre todo con las distintas políticas públicas y la política educativa del Ministerio de Educación de la Nación, se ha favorecido la incorporación de los chicos a las escuelas secundarias y ha aumentado la matrícula de ingreso notablemente, pero que hay... no todos los chicos terminan la escuela, sino que abandonan, ¿no? Sí. ¿Cuáles podríamos decir que, tanto desde el punto de vista de los profesores como desde el punto de vista de los jóvenes, cuáles son los motivos por los cuales esto todavía sigue sucediendo y no podemos llegar a retener como quisiéramos esos alumnos que ingresan o que han ingresado sobre todo estos últimos años en la escuela media? Bien, creo que vamos a tratar de hacer una aproximación. Exacto. Porque es un tema complejo. Largo. Y si tenemos en realidad respuestas simples a temas complejos, yo podría sospechar hasta de mis propias respuestas. Bien. Que es
no vamos a llegar demasiado lejos. En un programa de radio y pero vamos a hacerlo acotado. En principio, lo que podríamos decir es que los jóvenes que están ingresando, los adolescentes, tenemos que pensar que yo insisto con la historia porque el paso por los 90 y digamos, las consecuencias que eso tuvo en el tejido social son consecuencias que en realidad llegan hasta nuestros días, porque desarmar un tejido social se desarma mucho más fácil que armarlo, ¿no? Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con lo social, pero también tienen que ver con la mirada. Hay un autor que se llama Charlotte que dice: muchas veces utilizamos investigaciones, ya que estamos hablando de investigaciones, por ejemplo la de Bourdieu, para dar explicaciones sobre por qué los chicos no aprenden, y en realidad no estamos explicando, sino que estamos justificándonos, ¿no? Y él dice, bueno, en la escuela lo que debe circular es el saber, es decir, hay que recuperar el lugar del saber como el lugar donde tiene que estar es la escuela. Es un autor francés, está hablando de Francia en realidad, pero podemos traerlo tranquilamente a nuestros lugares. La escuela secundaria en realidad tiene un desafío, volvamos al tema, es un desafío porque también tenemos que desandar una mirada de un alumno ideal. Si nosotros tenemos un alumno ideal, tenemos lo que se llama mirada normativa, es decir, tenemos un estándar y miramos a los estudiantes en relación a ese estándar. Si nosotros tenemos un alumno ideal al cual queremos educar, es probable que siempre va a dar déficit, siempre nos va a faltar algo. Entonces, es un trabajo también sobre nosotros como educadores para tratar de construir a partir de lo que efectivamente estos alumnos en estas otras sociedades, con estas otras juventudes, nos enseñan. Precisamente trayendo las palabras de los alumnos, en ese encuentro ellos decían cosas muy interesantes. Decían, nosotros pasamos más tiempo con los profesores que con nuestros padres. Uh-huh. Entonces les pedimos a los profesores que se comuniquen con nosotros, que nos escuchen, que se interesen, es decir, que le preocupemos. Pero además les pedimos que nos enseñen, lo cual, digamos, es importante, que es, no vamos a la escuela a pasar el tiempo, vamos a la escuela a aprender. Y me pareció llamativo otra exigencia que tenían. Algunos de ellos pedían que su comportamiento personal fuera coincidente con sus expresiones. Por ejemplo, que no se acercaran con olor a cigarrillo, ¿no? ¿Quién? ¿Los profesores? Los profesores. Es decir, si me dicen que no hay que fumar, vos no vengas, digamos, con cierto aroma a cigarrillo. Digamos, yo como no fumo, a mí me resulta menos complicado expresar esto. Seguramente los que fuman dirán, bueno, sí, pero no es tan fácil. Digamos, pero bueno, había como hay ciertas normativas que se cumplen para claro, los chicos, pero no para los adultos dentro Exacto. de la institución, ¿no? Entonces decían, bueno, vos estás queriendo decir. Sí. ¿Y qué otros factores internos de la escuela, intrínsecos de la escuela, pueden no favorecer la inclusión, por ejemplo? Mira, creo que la formación y capacitación docente es algo donde en realidad el Ministerio de Educación Nacional y las distintas jurisdicciones están haciendo foco y se ve en los últimos años un trabajo sostenido para trabajar con los docentes en diversas temáticas, y creo que en ese sentido yo apoyo particularmente esos espacios de trabajo. Tal vez ahora nos quedaría el desafío de trabajar con las familias. Si vos me decís cuál es el siguiente desafío, es trabajar con las familias. Porque yo he trabajado en sectores altamente vulnerables y muchas veces las familias tienen unas exigencias que a veces la escuela ni siquiera conoce, y el chico cuando llega a la casa empieza a ser una especie de tironeado, ¿no? Empieza a sentirse tironeado entre las exigencias de la escuela y la de la casa sin que la escuela se anoticie de esto, por diversos motivos, desde prácticas culturales, prácticas sociales que se realizan en una casa. Y bueno, en este momento estoy pensando en un chico que tenía muchas dificultades para expresarse en la escuela, y cuando uno llama a la madre, era una práctica habitual en la casa comunicarse en forma bastante escasa. Entonces,
esa misma práctica hogareña la traslada a la escuela. Entonces, si la escuela... Cuando vos hablas de casa, ¿te referís al lenguaje hablado? Sí, al lenguaje oral, a la comunicación, al vocabulario, donde a veces los estudiantes, las oportunidades que tienen de adquirir vocabulario es la escuela. Y ahí trabajo particularmente con los docentes para corrernos de la queja y tratar de habilitar en espacios escolares todo lo que sea posible para la incorporación de vocabulario, porque el vocabulario es un vocabulario que se aprende usándolo. Exactamente. Entonces ahí puede ser si vos me decís cuál es un problema, a veces el problema es que los estudiantes no nos están entendiendo porque el vocabulario de uso no se lo permite, y a veces porque ellos no se animan a preguntarnos. Yo la otra vez estaba en una universidad, se acercan 2 estudiantes, una dice que va a preguntar por la otra, y te estoy hablando de un primer año de la universidad. Es decir, los estudiantes a veces no se animan a decir, yo no entiendo de qué está hablando, profesor, porque hay esta serie de palabras que no sé a qué hacen referencia. Sintonía Educar, una nueva mirada sobre la educación y la cultura.